¿Por qué, a pesar de estar cerca de Dios, el pecado consume mi ser? Hay una pregunta que muchos creyentes tienen miedo de decir en voz alta. Si realmente amo a Dios, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado? Y quizá eso también está destruyendo tu paz por dentro. Porque oras, buscas a Dios, intentas acercarte más al Espíritu Santo, te arrepientes sinceramente, prometes cambiar, pero después de un tiempo vuelves a caer otra vez. Y cada caída trae una sensación todavía más pesada: culpa, vergüenza, frustración, el miedo silencioso de pensar que tal vez nunca cambiarás de verdad. Lo más agotador no es solamente el pecado, es la guerra dentro de tu mente. Es sentir que una parte de ti quiere agradar a Dios, mientras otra parte parece arrastrarte constantemente hacia aquello que te destruye espiritualmente. Pero escucha esto atentamente. Tu lucha no significa automáticamente que Dios te abandonó. Y antes de terminar este mensaje, vas a entender por qué muchas personas que están cerca de Dios todavía viven batallas intensas contra el pecado. También descubrirás cómo el enemigo usa la culpa para mantener a los creyentes presos espiritualmente y qué necesita cambiar realmente dentro del corazón para comenzar una transformación profunda. Quédate hasta el final porque existe una verdad que puede cambiar completamente la manera en que ves tu batalla espiritual. Hay luchas que las personas esconden incluso dentro de la iglesia. Personas que levantan las manos para adorar a Dios, pero por dentro están cansadas de pelear contra pensamientos, deseos, hábitos y pecados que nadie conoce realmente. Y eso produce una soledad espiritual muy grande, porque muchos creen que son los únicos viviendo esa guerra interna. Miran a otros creyentes y piensan que todos parecen fuertes, disciplinados y espiritualmente estables. Mientras tanto, ellos mismos se sienten débiles, divididos y frustrados consigo mismos. Y ahí comienza uno de los ataques más peligrosos del enemigo: la vergüenza silenciosa. La persona empieza a esconder sus heridas espirituales, ora menos, habla menos sobre lo que siente, se distancia lentamente de la presencia de Dios porque comienza a creer que es una decepción para él. Pero escucha esto con mucha atención. El hecho de que todavía estés luchando ya revela algo importante sobre tu espíritu. Un corazón completamente endurecido ya no siente tristeza por el pecado, ya no pelea, ya no se quebranta. Pero tú sigues sintiendo dolor después de caer, sigues buscando a Dios incluso cansado, sigues deseando libertad aunque a veces te sientas derrotado. Eso significa que todavía existe una batalla espiritual viva dentro de ti. Y aquí aparece algo que muchas personas nunca entendieron. A veces, cuanto más cerca una persona comienza a estar de Dios, más consciente se vuelve de aquello que necesita cambiar. Por eso algunas luchas parecen intensificarse justamente cuando alguien intenta acercarse más al Señor. Y cuando entiendas esto profundamente, dejarás de interpretar tu batalla espiritual de la manera equivocada. Muchos creyentes viven como si cada caída hiciera que Dios se alejara definitivamente de ellos. Y por causa de eso, cargan una relación basada más en miedo que en gracia. Pero necesitas entender algo profundamente. Dios corrige a quienes ama. El Espíritu Santo convence porque todavía está trabajando dentro del corazón. La verdadera tragedia espiritual no es luchar contra el pecado, es dejar de sentir cualquier incomodidad delante de él. Por eso el hecho de que todavía exista arrepentimiento dentro de ti revela algo importante. Dios no desistió de tu vida. Y mira la historia de Pedro. Amaba a Jesús sinceramente, caminó cerca de él, escuchó sus enseñanzas, vio milagros, y aún así falló dolorosamente. Negó a Jesús justamente cuando prometió que nunca lo haría.
Imagina el peso emocional que Pedro sintió después de eso. Vergüenza, culpa, frustración consigo mismo. La sensación de haber decepcionado completamente al Señor. Pero Jesús no abandonó a Pedro después de su caída. Lo restauró. Eso cambia todo, porque muchas personas creen que Dios solamente ama versiones perfectas de ellas. Pero la Biblia muestra repetidamente hombres y mujeres imperfectos siendo transformados por la gracia de Dios a lo largo del proceso. Eso no significa tratar el pecado como algo pequeño. Significa entender que la misericordia de Dios es mayor que tus momentos de debilidad. Y escucha esto atentamente. El enemigo quiere transformar tu caída en identidad. Quiere que dejes de verte como hijo de Dios para comenzar a verte solamente como alguien derrotado por el pecado. Porque cuando una persona comienza a identificarse completamente con sus errores, pierde fuerza para continuar luchando. Pero Dios jamás llamó a sus hijos por sus peores momentos. Él ve más allá de tus caídas actuales. Ve aquello que su espíritu todavía está formando dentro de ti. Y quizá hoy necesitas dejar de repetir dentro de tu mente frases que el propio enemigo colocó ahí. Nunca cambiaré. Soy demasiado débil. Dios ya debe estar cansado de mí. Esas voces no producen transformación, solo producen desesperanza. Y existe una decisión espiritual que todo creyente necesita tomar si quiere continuar avanzando en esta batalla. Dejar de construir su identidad alrededor de sus caídas. Porque cuando entiendes quién eres delante de Dios, incluso las luchas comienzan a ser enfrentadas de otra manera. No construyas tu identidad alrededor de tus peores momentos. Porque hay personas que cayeron tantas veces en ciertas luchas que comenzaron a definirse por ellas. Ya no se ven como alguien amado por Dios. Se ven como esclavos del pecado, como personas débiles, como creyentes fracasados. Y eso destruye lentamente la esperanza espiritual. Pero escucha esto atentamente. Tus caídas no tienen autoridad para definir quién eres delante de Dios. Si el enemigo consigue convencerte de que tu pecado es tu identidad, entonces comenzará también a convencerte de que no vale la pena continuar luchando. Ese es uno de los ataques más peligrosos. La resignación espiritual. La persona continúa viviendo, continúa asistiendo a la iglesia, continúa intentando aparentar normalidad, pero por dentro ya comenzó a aceptar la derrota silenciosamente. Y cuando alguien deja de creer que puede ser transformado, pierde fuerzas para perseverar. Por eso necesitas recordar algo profundamente importante. Tú no estás luchando para que Dios te ame. Estás luchando porque Él ya te ama y no quiere dejarte preso de aquello que está destruyendo tu alma. Eso cambia completamente la perspectiva. Porque la relación con Dios deja de ser una tentativa desesperada de merecer amor y se transforma en un proceso de restauración guiado por gracia, verdad y dependencia del Espíritu Santo. Y aquí está algo poderoso. Las personas más transformadas espiritualmente no son las que nunca lucharon. Son las que continuaron regresando a Dios incluso después de caer muchas veces. Las que no desistieron. Las que aprendieron a depender más del Espíritu Santo que de la propia fuerza. Las que dejaron de esconderse y comenzaron a caminar sinceramente delante del Señor. Por eso no permitas que el enemigo transforme tu guerra espiritual en desesperanza permanente. Todavía existe transformación para tu vida. Todavía existe libertad para tu mente. Todavía existe restauración para áreas que hoy parecen fuera de control. Y aunque el proceso sea lento algunas veces, Dios continúa trabajando incluso en batallas que tú todavía no consigues entender completamente. Pero antes de terminar este mensaje, existe algo muy importante que necesitas llevar contigo a partir de hoy.
Una dirección espiritual que puede cambiar completamente la manera en que enfrentarás tus luchas de ahora en adelante. A partir de hoy, deja de correr lejos de Dios cada vez que tropieces. Corre hacia Él, porque el enemigo sabe que no siempre conseguirá destruir a una persona solamente a través del pecado. Muchas veces destruye a través de la distancia que viene después de la caída. La culpa paraliza, la vergüenza aísla, la condenación roba fuerzas espirituales y poco a poco la persona deja de creer que todavía puede vivir una transformación verdadera. Pero escucha esto atentamente. El hecho de que todavía estés buscando a Dios ya demuestra que el Espíritu Santo continúa llamando tu corazón. No ignores eso. No abandones la oración solamente porque todavía estás luchando. No abandones la presencia de Dios porque todavía existen áreas débiles dentro de ti. Es justamente en la presencia del Señor donde la transformación comienza a fortalecerse. Porque nadie vence batallas espirituales alejándose de la fuente de vida. Y quizás hoy necesitas tomar una decisión sincera delante de Dios. Dejar de esconderte, dejar de alimentar aquello que fortalece tu carne, dejar de creer que tu historia terminó por causa de ciertas caídas. Todavía existe esperanza para ti, todavía existe restauración, todavía existe crecimiento espiritual. Y aunque algunas luchas tarden más de lo que imaginabas, el Espíritu Santo continúa trabajando silenciosamente dentro de quien no desiste de regresar a Dios. Recuerda siempre esto. El enemigo quiere que tu caída se transforme en identidad. Dios quiere transformar tu lucha en testimonio. Por eso continúa levantándote. Continúa buscando la presencia del Señor. Continúa luchando incluso en los días donde parezca difícil, porque una persona que sigue regresando a Dios después de cada batalla no está abandonada, está siendo transformada. Y si este mensaje habló contigo hoy, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que esté luchando silenciosamente contra el pecado y necesite escuchar esta palabra. Y escribe en los comentarios: Señor, fortaléceme, no como una frase vacía, sino como una oración sincera de alguien que decidió no rendirse espiritualmente.